a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos están vinculados para generar un seminario que, si lo deseas, puede tener un valor académico y curricular. Puedes recibir un título. La información la encuentras en la página buscatufe.com. Entras a la sección de educación y bueno, ahí buscas la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Si deseas que tenga un valor académico el seminario, necesitas adquirir mi libro, este libro que está vinculado a estos videos, o es un apoyo o es un complemento. Se complementa el libro con los videos con el libro. Lo puedes adquirir en Amazon. Búscalo por mi nombre, Lauro Eduardo Ayala Serrano, y bueno, te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Amazon.com. Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. El primer curso se llama Teología Bíblica. Bueno, tiene ciertos requisitos para su acreditación académica. Una es la lectura de este libro, el libro del Edén a Sodoma, Decodificando la Biblia. Son 15 capítulos. Vamos a hacer videos en referencia a estos capítulos y se necesita entregar un resumen ejecutivo por cada capítulo. Es decir, hay que enviar 15 resúmenes ejecutivos a través de la página de la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas en buscatufe.com. Después de que el hombre y la mujer comen de este árbol de el bien y del mal, que en realidad en hebreo es, como ya vimos, el árbol para alcanzar la sabiduría. Es decir, no es que lo comieran y de pronto tuvieran sabiduría, era como un alcanzar, un árbol que nos va a ayudar, un fruto de un árbol que nos va a ayudar en este camino para alcanzar la sabiduría. Lo que hace Adán y Eva, bueno, es esconderse. Dice, se ven desnudos, dicen, uy, ya la regué. Sigue, pues es una fábula donde una serpiente habla y sigue este cuento. Dicen, ¿qué hacemos? Vamos a escondernos dentro de un árbol. El hebreo dice que se esconden dentro del árbol. Vamos a ver esto en unos momentos. Y la voz del Señor, se pasea por el huerto. Es decir, no es el Señor, es su voz, pero su voz es como un personaje. La voz de Dios, la voz del Señor, la voz de Adonai es Dios mismo, es el Señor mismo. Y bueno, va a tener también su propia personalidad. Vamos a ver esto en muchos otros ejemplos en la Biblia. En el monte Sinaí, por ejemplo, la escritura dice que el pueblo veía, en hebreo dice, el pueblo veía las voces. Es decir, había voces que salían del monte Sinaí y el pueblo las veía. ¿Cómo puede uno ver? El sonido es una onda sonora. ¿Cómo nosotros podríamos ver la onda sonora? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios veía? Esta aparición cósmica, esta manifestación de Dios en el monte Sinaí es muy similar a lo que describe Ezequiel 10, a la visión de Isaías 6, que es como un cumulonimbus, esta formación nubosa, grande, vertical, extendida, donde hay truenos, centellas en su interior y que se posa por encima del monte.
Hollywood nos lo muestra como en encuentros cercanos del tercer tipo, como si se tratara de una nave nodriza que está oculta en una nube y bueno, y se manifiesta con este tipo de sonidos, etcétera, etcétera. Bueno, la historia de Éxodo nos va a describir elementos que exhalaba, que salían de la nube. Vamos a tener las voces, las kolot, va a haber lapidim, relámpagos, kol hashofar, es decir, la voz de un shofar. Shofar es este instrumento largo que viene del cuerno de un animal, específicamente los shofares largos son del Gedi, una especie endémica de antílope que vive en el desierto del Negev, en el desierto de Judá. Y bueno, esto es como una aclaración para decirnos las voces. Las kolot no eran truenos, no era el trueno que salía y se escuchaba como una voz. Cuando el Señor le habla a Jesucristo en una historia del Nuevo Testamento, la gente dice fue como un trueno del cielo, es decir, no logran percibir la voz de Dios y la confunden con un fenómeno natural. Entonces, bueno, esto es una cratofanía, es una manifestación del poder divino y las voces tienen una sustancia, tienen una forma. Finalmente, la voz del Señor es lo que le dio forma a la creación del universo, de acuerdo al texto bíblico. La voz de Dios es lo que sustenta la creación porque está reverberando, de acuerdo al judaísmo medieval, al judaísmo, a las interpretaciones sefardíes. La voz que está vibrando es lo que le está dando sustento al universo. Si Dios o si esa voz, esa vibración dejara de existir, el universo caería en pedazos, se desharía. Curiosamente, la partícula Higgs, que unos científicos decían va a tener un peso mayor y otros decían va a tener un peso menor. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que se encontró en el centro y se quedaron perplejos diciendo, oh Dios mío, el universo es más inestable de lo que creemos. No hay algo que le dé una cohesión a nivel subatómico que lo mantenga completamente unido. En cualquier momento se desestabiliza y se va todo al tohu babohu. Bueno, esa partícula Higgs que está en medio podría ser la representación de esa voz que está vibrando y que está manteniendo los elementos unidos. Y en el momento en que dejara de tener ese impacto, ese impulso, en el momento que la voz dejara de hablarse, entonces el universo se caería. Por eso la voz tiene que ser un personaje independiente. Por eso la palabra de Dios es independiente del que la habla. La onda continúa expandiéndose, pero la onda también continúa en el lugar en donde está. La onda sonora tiene permanencia, tiene volumen, tiene estadía. De otra forma, en el momento en que Dios cerrara la boca, el universo se desmoronaría. Por eso su voz sale y tiene una forma específica. Esto se ha hablado mucho por ejemplo, el rabino Eleazar de Worms le llamaba la Bat Kol, la hija de la voz. Es decir, no es una voz cualquiera, es la hija de la voz. Y va a ser una materialización, de acuerdo a Eleazar de Worms, va a ser una materialización de Dios mismo, con toda esta trascendencia creativa que tuvo para hacer el universo. La hija
de la voz, finalmente va a ser también lo que se comunica con nuestra oración. Cuando nosotros elevamos una oración al cielo, también va a subir en forma de una presencia delante del Señor y se va a presentar delante de Dios y va a negociar con esta Bat Kol. Son conceptos del judaísmo muy interesantes que se pueden dilucidar también de las historias bíblicas, porque en Génesis la voz del Señor está caminando en el viento del día, y el término ruach, que también es espíritu en hebreo, nos pudiera implicar que la voz camina por el Espíritu del mismo Dios, por el Espíritu Santo, que es impulsada hacia adelante. Entonces, bueno, lo podríamos leer otra traducción de manera especulativa, como la voz del Señor caminaba en el jardín con el Espíritu ese día, es decir, el Espíritu junto con la voz, dos personajes van caminando en ese momento, el Espíritu de Dios hablando la voz creativa y conformando esa misma voz del Señor. Un texto con muchas metáforas, con muchas alegorías. Para mí en lo particular, va más allá de la fábula, va más allá de la serpiente que habla, induce a la mujer para que ésta le dé de comer al hombre que va a alcanzar la sabiduría. Tiene una profundidad espiritual mucho mayor, que tiene que ver con nuestros sentidos, que tiene que ver con la forma en cómo aprendemos al Señor, cómo lo entendemos, cómo lo escuchamos, cómo lo visualizamos a veces en esta idea tan iconoclasta de ver a Dios como el Padre está sentado ahí inmutado, el Hijo está ahí de pie esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y el Espíritu Santo ahí como una palomilla ahí volando por alguna parte en la escena, cuando en realidad Dios es más facético. Dios tiene más de 1000 atributos. En mi libro El poder en los nombres de Dios he descubierto más de 700 atributos del Señor. Lo puedes adquirir en Amazon. Más de 700 atributos, y uno de estos atributos es la voz. Es decir, Dios no es nada más 3 personas. Dios es una manifestación polifacética de atributos que están en constante juego y movimiento, como el espíritu y la voz en el jardín del Edén. Y bueno, el hombre, Adán y Eva, se esconden dentro de un árbol, dice en la escritura, Betoch Etz Hagan, Betoch Etz Hagan, dentro de un árbol en el jardín. Y la oración designa cualquier árbol en singular. Pudiéramos racionalizarla, no que se metieran como transparentes o espíritus dentro de la corteza del árbol. Pudiera ser uno de estos árboles huecos, un ahuehuete, un olivo, que se van haciendo viejos, grandes, y dejan un espacio adentro para que ellos se escondieran dentro del árbol. Lo utilizan estos huecos muchos animales, mapaches, ardillas, pájaros. Es decir, pudiera ser una racionalización de encontrar un árbol viejo e introducirse dentro de él y esconderse, aunque otros exponentes del judaísmo medieval
de estas interpretaciones sefaradíes. También todas las pueden encontrar en mi libro, Interpretaciones sefardíes medievales. Bueno, también dice, no, el hombre antes de que Dios lo vistiera con túnicas era completamente transparente, es decir, como Jesucristo después de que resucita. Si entendemos a Cristo resucitado, vamos a ver que les dice a sus discípulos: no se espanten, no soy un fantasma. Para probarlo, les dice: denme un poco de pan, denme un poco de pescado y come. Es decir, no es un espíritu que se materializó o un fantasma que se materializó, es un cuerpo transformado, y esa transformación lo ha devuelto a la gloria original, al papel primigenio que tenía el hombre antes de la creación, el cuerpo glorificado de Cristo, que es el mismo cuerpo que recibiremos todos los fieles de la resurrección, todos los que creemos en el Señor Jesús. Recibiremos también un cuerpo glorificado, y este cuerpo tiene propiedades distintas a la materia, es decir, atraviesa las paredes, desaparece, flota, vuela, etc. Entonces pudiera ser que Adán y Eva se metieran de manera literal dentro del árbol, porque tienen un cuerpo distinto. Dios no los ha vestido, con carne. De hecho, bueno, fábulas judaicas dicen que el hombre le dijo a Dios: Señor, por favor, perdóname, mira, me equivoqué, ten misericordia, que no pase nada. Y Dios le dice: uy, es que eres como un ser espiritual. Para poder quitarte ese mal que te has hecho al comer el árbol, tendría que partirte y machacarte en pedazos tan diminutos, estando vivo, que no soportarías el dolor, se quedaría como un trauma ahí para siempre. Entonces, mira, te propongo una solución más sencilla. Voy a cortar tus días, te vas a morir, pero cuando resucites, vas a resucitar, vas a volver a vivir en un cuerpo vivificado. Una fábula muy interesante. Y bueno, es la expulsión, que se le conoce como la caída, que hemos dicho no es una caída, más bien es una expulsión de un lugar espiritual. Se trata más bien de un destronamiento. Al hombre, Adán y Eva, se le quita el lugar jerárquico, el lugar especial donde vivía, y se lo va a echar fuera, de manera quizás sarcástica. Adán va a nombrar Java a su mujer de Jai, es decir, como viva, dice, porque es madre de los vivientes, mortales, o de los vivientes que mueren. Bueno, el término es muy curioso. Y bueno, finalmente Jesucristo, el término que utiliza el griego en el Nuevo Testamento es metamorfosis. Jesucristo se metamorfosea, se transforma con este cuerpo vivificado que pudiera tener estas características distintas, o distintas del ser humano, o similares a lo que fue antes de la caída del hombre. Un cuerpo completamente glorificado que los fieles del cristianismo creen o creemos que vamos a gozar después de este tiempo especial. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios. Su traducción
al español su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.